Muy buen día para todos, Dios les bendiga y es un placer poder compartir este espacio con ustedes, poder compartir estos mensajes de vida. La palabra para hoy está en Salmos capítulo 29. Quiero que vayamos allí y la podamos leer. Voy a leer en la traducción PDT, Palabra de Dios para Todos, y voy a leer a favor de ustedes. Ustedes, los seres celestiales, alaben al Señor, ríndale honor al Señor y proclamen su poder. Denle al Señor las alabanzas que merece su glorioso nombre. Adoren al Señor en su templo majestuoso. La voz del Señor retumba en los mares, el Dios glorioso resuena sobre el océano. El Señor está por encima de las muchas aguas. La voz del Señor muestra su poder, la voz del Señor muestra su gloria. La voz del Señor rompe los cedros, el Señor rompe los cedros del Líbano. Él mueve las montañas más grandes. Al Líbano lo hace saltar como un becerro. Al Sirión lo hace saltar como un toro salvaje. La voz del Señor hace brillar relámpagos brillantes. La voz del Señor hace temblar al desierto. La voz del Señor hace temblar al desierto de Cades. La voz del Señor hace vibrar a los árboles más fuertes y sacude las hojas de todos los árboles del bosque. En su templo todo el mundo alaba su gloria. El Señor reina sobre el diluvio. El Señor se sienta en su trono a reinar para siempre. Que el Señor proteja a su pueblo y lo bendiga el Señor brindándole paz. Amén. Quiero que miremos este gran atributo de Dios y es el hecho de que Él habla, Él sigue hablando, Él no se ha enmudecido ni se ha quedado callado. Muestra de eso es lo que hoy vemos a través de la palabra, de esta escritura de Salmos capítulo 29, que nos dice que a la voz de Dios todo tiembla, todo se mueve, que a la voz de Dios todo se sujeta. Démonos cuenta y recordemos Juan capítulo 1. En el principio Él era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo es la palabra, es la voz de Dios y no ha cambiado. Quiero aún ir un poco más allá y quiero que dentro de toda esta majestuosidad que vemos de parte de Dios y cómo el salmista lo manifiesta, quiero que usted empiece a buscar a Jesús. Quiero que lo busquemos de una u otra manera. ¿Será que Dios ha cambiado? ¿Será que Dios no quiere manifestarse? ¿Será que la bendición que Dios nos ofrece al terminar el capítulo 29 en su versículo 11 dice que el Señor proteja a su pueblo y lo bendiga, el Señor brindándole paz? Bueno, hablar de paz en este tiempo no es difícil y no es complejo. Hablar de paz es hablar de Dios. Porque recordemos que Jesús dijo, yo les doy paz, pero no como este mundo la ofrece. No, Él nos ofrece algo diferente. Recordemos que su reino no es de este mundo. Recordemos que cuando Él nos habla con amor. Aquí le habla a la naturaleza, aquí le habla a todo lo creado por Él. Pero yo quiero que vayamos más allá y quiero que veamos cuando Él nos habla, pero como hijos. Que veamos esa parte, que nos hable como sus ovejas. ¿Y qué nos diría Jesús? Quiero que rápidamente, allí donde cada uno esté, pueda ir rápidamente de verdad a Juan, capítulo 10. Y vamos a ver la voz de nuestro amado Jesús. Porque aquí habla de Dios y manifiesta su poderío y su grandeza. No quiero decir que las palabras de Jesús no sean poderosas ni grandiosas, al contrario. Vamos a ver con qué amor nos habla, con qué ternura Él quiere que nosotros nos acordemos de Él. Y dice en el versículo 25, Juan capítulo 10, versículo 25, Jesús le contestó, yo ya les dije y ustedes no me creen, la prueba es la obra que hago en nombre de mi Padre. Y recordemos las obras que Dios, el Padre, hizo allí en Salmos capítulo 29. Todo, absolutamente todo se sujetaba a su voz. Si hablaba de los rayos resplandecían, pero era por la voz de Dios. Nos hablaba acerca que si las montañas se movían porque Dios hablaba. Que el océano se sujetaba a la voz de Dios porque Dios es más grande y es poderoso. Decía también que al Señor en sus templos todo el mundo alaba su gloria y su poderío. Entonces vamos a ver, porque esas mismas obras son las que Jesús manifiesta en Juan. Y dice el versículo 26, y pasa algo, pero ustedes no me creen. Porque no son mis ovejas.
O sea que todo el que crea la palabra que leímos en Salmos 29 debe creer estas mismas palabras de Jesús, pero a Jesús no lo aceptan. Hoy debemos aceptar a Jesús. ¿Por qué? Porque cuando lo aceptamos nos convertimos en sus ovejas, y las ovejas tienen una característica especial: no escuchan la voz de cualquier pastor. Esa debe ser nuestra característica hoy. Que no escuchemos la voz de cualquier hombre, que no escuchemos cualquier mensaje, sino que nuestros oídos estén tan afinados para que cuando Dios nos hable a través de su palabra, nosotros podamos correr a donde Él quiere que vayamos. Sigue diciendo el versículo 27, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Sigue al Señor Jesús, síguelo, sin importar qué pase, qué suceda, sin importar si el mundo está entrando en caos, sin importar si la pandemia sigue o no sigue, sigue a Jesús. Dice el versículo 28, les doy vida eterna y nunca perecerán, nadie puede quitármelas, nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios. Es lo que Él nos ofrece. Allí en Salmos hablaba de su poderío y de su majestad ante este mundo, pero hoy habla nuestro espíritu y nos dice que nada ni nadie nos podrá arrebatar de su mano, que Él nos ha dado la vida eterna y eso no cambia. Sigue diciendo, versículo 29, porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos, nadie puede quitarlas de la mano del Padre. Bonito, ¿cierto? Bonito ver cómo Jesús manifiesta todo el poderío del Padre. David lo manifestó en el libro de Salmos, pero aquí en Juan vemos al mismo Jesús, al mismo Dios, manifestando ese poderío. ¿Y saben qué es lo importante de poder decir que reconocemos a Dios? Sí, reconozcámoslo por esas obras grandes y maravillosas que Él hizo. Reconozcámoslo cuando salgamos a la naturaleza y veamos esos paisajes tan hermosos, sí. Pero más que eso, reconozcámoslo en nuestra propia vida. Reconozcámoslo para que podamos decir que tenemos la vida eterna, que es lo que Él nos ha ofrecido. Yo lo invito para que allí, donde usted esté, podamos orar. Señor Dios Todopoderoso, hoy yo te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Gracias por la obra que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias por manifestarme la obra del Padre, por manifestarme que el Padre es poderoso. Pero gracias porque tú y el Padre son uno. Y gracias porque esa obra hoy trasciende para vida eterna. Gracias, Señor, porque hemos podido contemplar tu maravilloso amor, tu maravillosa gloria, Señor. Y hoy en tu santo templo, Señor, si todos glorificamos y exaltamos esa gloria, ese poder, Señor, hoy todos, Señor, a una sola voz decimos que no hay nadie como tú, Señor. A una sola voz decimos que te amamos, de que te necesitamos y que queremos seguir reconociéndote en todos nuestros caminos. Ayúdanos, Señor, que nuestros oídos estén tan afinados, Señor, que no dudemos que cuando tú hablas, eres tú, mi Señor. Ayúdanos a seguir adelante, a permanecer en ti y en los dichos de tu boca, Señor. Gracias, Señor, porque leer la Biblia es leer tus palabras, Señor. Leer la Biblia es leer tu mente, Señor, y entenderla, Señor. Necesitamos de ti para poder seguir adelante transitando en nuestra vida de fe. Yo te alabo, yo te bendigo, Señor, y esperamos que este mensaje, Señor, sea de bendición para muchos. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buen día. Dios les bendiga.